Ahí está. Muy bien. Entonces, la clase pasada estuvimos trabajando con la ecuación vectorial de una recta. Averiguamos cómo ver si un punto está en una recta, vimos cómo hacer para averiguar si tres puntos están alineados, vimos cómo averiguar si dos rectas se cortan y dónde, pero siempre trabajando con la forma vectorial de su ecuación. Y nosotros ya conocíamos otra forma, que es la ecuación implícita de la recta, o tradicional, que ahora la vamos a llamar ecuación cartesiana. Y además vamos a ver un paso intermedio entre la ecuación vectorial y la ecuación cartesiana. O quizás otra manera de ver la ecuación vectorial, que son las ecuaciones paramétricas. Bueno, arrancamos entonces. Entonces decíamos, voy a sacar esto, decíamos que esto ya lo conocemos, ¿no? Es la ecuación vectorial de una recta en R2, donde X son pares XY y son puntos de la recta. P es uno de esos puntos de la recta, pero es un punto que conocemos. A es el vector dirección, el que le da dirección a la recta. Y T es un parámetro. Y habíamos dicho también, cuidado, porque la suma en R2, la suma es conmutativa, es decir, es lo mismo decir P más T por A que decir T por A más P. Entonces yo tengo que saber distinguir cuál es el punto de paso y cuál es el vector director en la ecuación de la recta. El vector director es el que está acompañando al parámetro que se puede llamar T, R, S o cualquier letra. Y el punto de paso es justamente el que está solo. Bueno, pero... Profesor, una pregunta. Sí. En el caso que el punto de paso no esté explícito, yo asumo que son las coordenadas 0, 0, ¿no? Exactamente, porque si no está, fíjate que, imagínate que esta P no está. Sí. X es igual a T por A. Si T vale 0, ¿qué obtenés? Que El vale vector 0. nulo, el 0, 0, ¿no? Claro. Así que es cierto, si no aparece en forma explícita el punto P, quiere decir que esa recta pasa por el origen de coordenadas, y bueno, como sumar el vector nulo no modifica ninguna cuenta, entonces no se agrega. Ok. Bueno, entonces vamos a ver que esta ecuación vectorial, si uno la piensa coordenada a coordenada, se transforma en ecuaciones escalares, en ecuaciones numéricas. Acá estamos hablando de vectores. X es un vector, P es un vector, T por A es otro vector. Pero bueno, X dijimos que es un punto XY cualquiera de la recta. P es un punto conocido de la recta. Y A es el vector director. Como estoy en R2, entonces X tendrá dos coordenadas, XY. P tendrá dos coordenadas, P sub 1, P sub 2. Y A tendrá dos componentes, A sub 1, A sub 2. Así que si reemplazamos en la ecuación vectorial, en vez de X, puedo escribir XY. En vez de P, P sub 1, P sub 2. En vez de A sub 1, A sub 2. Bueno, ahora podemos operar en el segundo miembro de la igualdad, ¿sí? A este vector le puedo sumar este otro, pero antes el vector A está multiplicado por T. ¿Cómo hacíamos para multiplicar un vector por un número? Multiplicábamos cada componente de ese vector por el número. Entonces, fíjense, primero resuelvo esta multiplicación y me va a quedar T por A sub 1
y t por a sub 2. Un vector que tiene componentes t por a sub 1 y t por a sub 2. Y ahora sumo estos dos vectores, y entonces la primera coordenada va a ser p sub 1 más t por a sub 1. Y la segunda coordenada va a ser p sub 2 más t por a sub 2. Y ahora tengo la igualdad entre dos vectores, y dos vectores son iguales si son iguales sus componentes. Entonces, x va a tener que ser igual a esta cuenta. Y va a tener que ser igual a esta otra cuenta. Entonces, una igualdad vectorial de R2 se convierte en dos igualdades numéricas o cartesianas. Así que bueno, igualando coordenadas a coordenadas, nos quedan dos ecuaciones numéricas. A estas ecuaciones las vamos a llamar ecuaciones paramétricas de una recta de R2. Vamos con un ejemplo. Esta es la ecuación de la recta que pasa por el punto 3, 1 y cuyo vector director es el vector 1, 2. Vamos a escribir sus ecuaciones paramétricas. ¿Cómo hacemos eso? Operamos resolviendo todo esto hasta que nos quede un único vector y después igualamos coordenada a coordenada. Entonces, en el segundo miembro nos queda 3, 1 más el vector t, 2t. Y ahora, sumando, en el segundo miembro tenemos que nos queda 3 más t es la primera componente, 1 más 2t es la segunda componente. Una vez que hicimos eso, que por supuesto lo podemos hacer mentalmente, no es necesario escribir todo esto, podemos pasar fácilmente a las ecuaciones paramétricas. ¿Qué voy a decir? Y que la coordenada x va a ser igual a 3 más t. Y que la coordenada y va a ser igual a 1 más 2t. Y a eso vamos a llamar ecuaciones paramétricas de la recta, ¿sí? Fíjense que lo podríamos haber hecho sin escribir todo esto, con un poco de, simplemente de imaginar lo que hay que escribir. Sabemos que x es el vector xy. Tiene dos coordenadas, estoy en R2. La primera coordenada x tendrá que ser igual a la primera coordenada de lo que tengo en el segundo miembro. Pero esa primera coordenada se obtiene haciendo 3 más t por 1. Es decir, que x tiene que ser igual a 3 más t. La segunda coordenada del vector x es y. Tiene que ser igual a la segunda coordenada del vector que tengo a la derecha. ¿Y cuál es la segunda coordenada? 1 más t por 2, es decir, 1 más 2t. De manera que directamente yo puedo decir x es igual a 3 más t, y es igual a 1 más 2t, sin necesidad de escribir todo esto. Bien, ¿cómo nos damos cuenta si dos rectas son paralelas o si dos rectas son perpendiculares? Mirando sus ecuaciones vectoriales. Supongamos que tenemos dos rectas que llamamos L1 y L2. La ecuación vectorial de L1 va a ser x igual a p más t por a. Y la ecuación vectorial de la recta L2 será x igual p' más t' por a'. Antes de avanzar, ¿quién me podría decir cuál sería la condición para que la recta L1 y la recta L2 sean paralelas? Vamos, no sean tímidos. ¿Que los vectores sean proporcionales? Exactamente, los vectores directores, ¿no? Puesto que los vectores directores son los que le dan la dirección a la recta, entonces, si los vectores directores son paralelos, las rectas serán paralelas. Si los vectores directores son ortogonales o perpendiculares, las rectas serán perpendiculares.
¿sí? Y dos vectores son paralelos cuando uno es múltiplo del otro. Dos vectores son perpendiculares cuando el producto escalar entre ellos da 0. Entonces, decimos que dos rectas, L1 y L2, serán paralelas si sus vectores directores son paralelos. Es decir, si uno es múltiplo escalar del otro. Es decir, existe un número C distinto de 0, de manera que un vector es igual a C por el otro vector. Y diremos que dos rectas, L1 y L2, son ortogonales o perpendiculares cuando sus vectores directores lo son. Y eso ocurre cuando el producto escalar entre los vectores directores da 0. Vamos con un ejemplo. Nos dan estas dos rectas. La recta L1 pasa por el punto 1, 1 y tiene vector director 1, 5. La recta L2 pasa por el punto 0, 1 y tiene vector director 2, 10. Si quiero analizar paralelismo o perpendicularidad, tengo que mirar los vectores directores. Y entonces simplemente, sencillamente ya podemos decir algo, ¿no? ¿Qué va a pasar con L1 y L2? ¿Cómo van a ser? Paralela. Paralelas, porque fíjense que el vector director de L2 es 2 veces el vector director de L1, ¿sí? Por lo tanto, son múltiplos escalares, por lo tanto, los vectores directores son paralelos. Y eso me habilita a decir que las rectas también serán paralelas, ¿sí? Bien, es fácil ver en este caso que existe un número C que multiplicado por un vector me da el otro. Cuando eso ocurre, basta con mostrarlo. No es necesario hacer todo lo que voy a hacer ahora. Lo que hacíamos antes es decir, vean, vamos a ver si estos dos vectores son paralelos. ¿Qué hacemos? Tenemos que averiguar si existe un número C tal que C multiplicado por un vector me dé el otro. Entonces buscamos ese número C, multiplicamos, igualamos coordenada a coordenada, y nos fijamos si el valor de C que obtenemos de cada igualdad es el mismo. Si es el mismo, entonces decimos que existe un C tal que multiplicado por un vector me da el otro vector. Cuando es así de fácil, que lo podemos ver directamente, basta con mostrar, decir, L1 será paralelo a L2, ya que el vector 2, 10 es igual a 2 por el vector 1, 5. Listo, no hace falta hacer todo esto, ¿sí? Estamos mostrando que un vector es múltiplo escalar del otro, por lo tanto son paralelos, por lo tanto las rectas también lo son. Otro ejercicio. Vamos a ver si estas dos rectas son perpendiculares. Para eso están escritas en su ecuación vectorial, y acabamos de ver que dos rectas son perpendiculares cuando sus vectores directores lo son. Y dos vectores son perpendiculares cuando su producto escalar da 0. Entonces, si quiero saber si estas dos rectas son perpendiculares, lo único que tengo que hacer es tomar el vector director de una, el vector director de la otra, hacer el producto escalar entre ellos y ver si me da 0. Si da 0, las rectas serán perpendiculares. Vamos a ver, hagamos el producto escalar entre 2, 10, que es el vector director de L2, y menos 5, 1, que es el vector director de L1. ¿Por qué no menos 5, 1 y 2, 10 multiplicado por 2, 10? Y el producto escalar, entre sus propiedades, tiene la propiedad conmutativa. Es decir, es lo mismo hacer 2, 10 escalar menos 5, 1, que hacer menos 5, 1 escalar 2, 10. ¿Cómo hacíamos el producto escalar?
multiplicábamos coordenada a coordenada y sumábamos esos productos. Entonces va a ser 2 por menos 5 más 10 por 1. 2 por menos 5 es menos 10, 10 por 1 es 10, y menos 10 más 10 es 0. Efectivamente, los vectores 2, 10 y menos 5, 1 son perpendiculares. Y por lo tanto, serán perpendiculares las rectas cuya dirección vienen dadas por esos dos vectores. Así que bueno, fíjense, antes de pasar a esto, fíjense que la ecuación vectorial de la recta me brinda mucha facilidad. Primero se construye muy fácilmente, necesito un punto de paso y un vector directo. Y después es muy fácil saber si dos rectas van a ser paralelas o si van a ser perpendiculares. Basta mirar los vectores directores. Lo que pase entre los vectores directores va a pasar entre las rectas. Si los vectores directores son paralelos, las rectas serán paralelas. Si los vectores directores son perpendiculares, las rectas serán perpendiculares. Si no son paralelos ni perpendiculares, las rectas no serán ni paralelas ni perpendiculares. Y en ese caso solemos decir que las rectas son oblicuas. Bueno, ahora vamos a algo que ustedes conocen. La ecuación cartesiana de la recta. Quizás la conocían por la forma implícita de la ecuación de la recta. Bueno, ahora la vamos a llamar ecuación cartesiana. Va a tener esta forma: a por x más b por y más c igual a 0. Como ven acá, yo no estoy hablando de vectores. Esto es una ecuación numérica. Para que esta ecuación represente una recta, A, B y C, A se va a llamar coeficiente de X, B será el coeficiente de Y y C el término independiente. Y A, B y C serán números reales, ¿sí? Depende de los valores que ponga acá, tendré rectas diferentes. Pero para que esta ecuación represente una recta, A y B no pueden ser simultáneamente nulos. Porque si A y B son simultáneamente nulos, ¿qué pasaría? Supongamos que A vale 0, B vale 0 y C vale 2. ¿Cómo me quedaría esta ecuación? 0 por X más 0 por Y más 2 igual a 0. Pero 0 por X, cualquiera sea el valor de X, será 0. 0 por Y, cualquiera sea el valor de Y, será 0. 0 más 0 más 2 es un absurdo, ¿se dan cuenta? Y en el mejor de los casos, que no sea un absurdo, supongamos que C vale 0 también. A, B y C valen 0. ¿Qué me está diciendo? Nada, que 0 es igual a 0. ¿Dónde puedo ver una recta ahí? Así que para tener una recta necesito que A y B no sean simultáneamente 0. Bien, vamos a descubrir algo en esta ecuación que ya conocíamos. Vamos a descubrir al vector de coeficientes. ¿Cómo construyo un vector de coeficientes? Muy sencillo. La primer componente del vector es el coeficiente de la primer coordenada x. Y la segunda componente del vector es el coeficiente de la segunda componente y. Me construyo un vector que se va a llamar vector de coeficientes, y además tiene una característica que nos va a ser muy útil. Resulta que este vector que construimos, así de fácil, va a ser perpendicular a esta recta. Así que de ahora en más, dijimos que es perpendicular, ortogonal, normal, son sinónimos. Bueno, a partir de ahora, el vector de coeficiente lo vamos a llamar vector normal. ¿Por qué? Porque este vector que obtuvimos va a ser un vector perpendicular a esta recta. Entonces, este sería el gráfico de la recta
por ejemplo, una recta de ecuación cartesiana, ax más bi más c igual a 0, el vector que construimos así, AB, va a ser un vector perpendicular a la dirección de la recta. Entonces, ¿cómo me fijo si me dan rectas en sus ecuaciones cartesianas? ¿Cómo me fijo si son paralelas o perpendiculares? Supongamos que tenemos dos rectas expresadas en sus ecuaciones cartesianas. Esta va a ser L1 y esta va a ser L2, donde A, B y C serán números. A', B' y C' serán números. Bueno, con A y B me construyo el vector N1, que va a ser un vector perpendicular a la recta 1. Con A' y B' me construyo un vector N2, que va a ser perpendicular a la recta L2. Y lo que pase, de nuevo, lo que pase entre estos dos vectores va a suceder también con las rectas. Por ejemplo, si N1 es perpendicular a N2, fíjense, N1 es perpendicular a la recta 1 y N2 es perpendicular a la recta 2. Bueno, ¿qué pasa si N1 es perpendicular a N2? Que la recta L1 es perpendicular a la recta 2. ¿Qué pasa si N1 es paralelo a N2? Bueno, resulta que L1 será paralela a L2. Así que también es muy sencillo analizar paralelismo y perpendicularidad entre dos rectas cuando vienen expresadas en su ecuación cartesiana. Basta construir el vector normal de cada recta y compararlos. Si esos vectores normales son perpendiculares entre sí, las rectas serán perpendiculares entre sí. Si esos vectores normales son paralelos entre sí, las rectas también serán paralelas entre sí. Vamos con un ejemplo. Tenemos una ecuación cartesiana de la recta, ¿ven? Habíamos dicho que la forma general era ax más bi más c igual a 0. Bueno, acá a vale 2, b vale 1 y c vale menos 1. Dándole valores a b y c obtenemos ecuaciones de rectas. Me piden graficar la recta y graficar al su vector de coeficientes. Finalmente, hallar la ecuación vectorial. Y eso es algo que tenemos que tener, que poder adquirir esa habilidad. Y esto tiene que ser antes del parcial, ¿sí? Me dan la ecuación cartesiana de una recta, tengo que saber escribir su ecuación vectorial. Me dan la ecuación vectorial de una recta, tengo que poder escribir la ecuación cartesiana. Y en uno de los ejercicios de la actividad, ese trabajo era necesario. Y lo vamos a ver dentro de un rato. Bueno, fíjense, si yo despejo la y en la ecuación cartesiana, me queda algo muy conocido, ¿no? Despejo la y, este pasa restando, este pasa sumando, me queda y es igual a menos 2x más 1, es la ecuación de una función lineal, donde este número es la pendiente y este es la ordenada al origen. Podemos graficarlo usando la pendiente y la ordenada al origen, o si no, ¿de qué otra manera podríamos graficar esta recta? Esta recta que no es otra cosa que esta de acá. Los escucho. ¿Cómo podrían graficar esta recta? Dándole valores a X. Perfecto, le doy valores a X, hago esta cuenta y obtengo el correspondiente valor de Y. Cada valor de X y va a ser un punto. Con dos puntos ya tengo dos puntos diferentes, ya tengo definida la recta. Así que bueno, tenemos la ecuación cartesiana de la recta. Esto es dato.
Vamos a escribir el vector normal a esa recta. Dijimos que es el vector de coeficientes. Donde está la x pongo el coeficiente de la x. Donde está la y pongo el coeficiente de la y. La y la puedo pensar como 1 por y. Y ahora hagamos lo que nos pedían al principio. Representamos la recta y representamos el vector normal. Esta es la recta igual menos 2x más 1. ¿Sí? Fíjense que si x vale 0, menos 2 por 0 es 0, 0 más 1 es 1. Así que el vector 0, 1, que es el punto 0, 1, es este de acá. Ordenada al origen era donde la recta corta al eje Y. Tenemos un punto de la recta. Bueno, si a x le damos el valor 1, o le damos, por ejemplo, el valor 1, me queda menos 2 por 1 es menos 2, menos 2 más 1 es menos 1. Entonces, si x vale 1, y vale menos 1, y tenemos otro punto de la recta. Con 2 puntos podemos trazar nuestra recta. Y acá tenemos el vector de coeficientes, ¿no? Que lo construimos mirando la ecuación cartesiana de la recta. Ponemos el coeficiente de x, el coeficiente de y, y tenemos el vector 2, 1. Si lo graficamos es componente x2, componente y es 1, este es nuestro vector. ¿Se ve que el vector de coeficientes es perpendicular a la recta? Esto es un dato que lo tenemos que fijar, entender, porque nos va a ser de mucha utilidad. Si lo conocemos, nos va a ser de mucha utilidad. Bueno, entonces el vector de coeficientes es un vector normal a la recta. Ahora vamos a ver cómo, dada la ecuación cartesiana de la recta, podemos escribir la ecuación vectorial. Volvemos a nuestro gráfico. Esta era la recta de ecuación 2x menos y, 2x más y igual a 1, creo que era. Este es el vector de coeficientes. Y bueno, para escribir la ecuación vectorial de una recta, ¿qué necesitamos? Un punto de paso y un vector director. Punto de paso es fácil. Si tengo la ecuación cartesiana, como vimos recién, puedo despejarla ahí, escribir su forma explícita y obtener las coordenadas de un punto. Le doy a x un valor, obtengo el correspondiente valor de y. ¿Cómo obtengo un vector? Bueno, yo sé que el vector de coeficientes de mi recta es el vector 2, 1. Y es perpendicular a la recta. Ahora, si n es perpendicular a la recta, tendrá que ser perpendicular al vector director de la recta. El vector director de la recta podría ser este de acá, o este otro de acá, o cualquier múltiplo de estos dos. Es decir, cualquier vector que sea ortogonal al vector 2, 1. Y la última clase estuvimos viendo cómo pensar vectores perpendiculares entre sí en R2. Por ejemplo, invertíamos los componentes y le cambiábamos el signo a uno de ellos. Así podemos obtener el menos 1, 2, o podemos obtener el 1, menos 2. Pero tanto el menos 1, 2, como el 1, menos 2, son vectores perpendiculares a n. ¿Sí? Y basta con hacer el producto escalar entre ellos y nos da 0, ¿no? El vector 2, 1, escalar por el 1, 2, es 2 menos 2, 0. El vector 2, 1, escalar por el vector menos 1, 2, es menos 2 más 2, 0. Bien, ahora ya está. Con un punto de paso que, vuelvo a repetir, le doy un valor a x, obtengo el correspondiente de y ya tengo un punto de paso. Por ejemplo, la ordenada al origen, ¿no? A x le doy el valor 0, entonces y va a valer 0.
quiere decir que un punto de paso es el punto 0, 1. Y el vector director, que va a ser cualquiera de estos dos, o cualquier múltiplo de ellos, que es, repito, un vector perpendicular a la normal, a la dirección de la recta. Tenemos el punto de paso, el vector director, y ya sabemos escribir la ecuación vectorial de una recta conociendo el punto de paso y el vector director. La ecuación vectorial de esta recta va a ser, por ejemplo, x igual a 0, 1 más t por 1 menos 2. Si uso este vector como vector perpendicular a n. Y si usara este vector y otro punto, también obtendríamos una ecuación vectorial de la recta. Por ejemplo, acá estoy usando el mismo punto, pero en vez de usar el vector 1 menos 2, estoy usando el menos 1, 2. Que además son paralelos estos dos, ¿no? Porque fíjense que uno es múltiplo del otro. Si yo este vector lo multiplico por menos 1, obtengo este de acá, ¿no? Bien, esa es una forma de pasar de la ecuación... Sí. Perdón, ¿podría volver a explicar lo de cómo sacar el punto? Sí, mira, te recuerdo qué tenemos de dato. Como dato nos dan la ecuación cartesiana de la recta. ¿Está bien? Si Sí. yo despejo la y, me queda la forma explícita, que es de una función lineal, ¿no? Y Sí. es igual a menos 2x más 1. Si yo le doy un valor a x y hago esta cuenta, ¿qué obtengo? El correspondiente valor de y. Sí. Y con el valor de x y el valor de y tengo las coordenadas de un punto que está en esta recta. ¿Se entiende? Sí. Así es como obtuve, dándole, ahora te muestro acá. A ver dónde lo hice. Bueno, acá, ¿ves? Elegí el punto 0, 1. ¿De dónde salió 0, 1? Yo puse que x vale 0, ¿ves? Sí. Si x vale 0, toda esta cuenta me da 1, ¿no? Entonces, cuando x vale 0... O sea que pongo un número cualquiera en X. Sí, un número cualquiera cuya cuenta te sea sencilla, ¿entendés? Sí, sí, sí. Para cada valor de x acá, vas a obtener un correspondiente valor de y, haciendo esta Sí. cuenta. Bien, y cada par x y va a ser un punto de la recta cuya ecuación es esta de acá. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Sí, Muy gracias, bien, profesor. de nada. Vamos con otro ejemplo. Escribir la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y la ecuación cartesiana de la recta que pasa por estos dos puntos. Nosotros aprendimos a escribir la ecuación vectorial de una recta que pasa por dos puntos. Con estos dos puntos podemos construir su ecuación vectorial. Y con la ecuación vectorial era muy fácil pasar a sus paramétricas. Después vamos a ver que con un pasito más tenemos la ecuación cartesiana. Entonces, vayamos a lo que sabemos hacer. ¿Se acuerdan que dado dos puntos, el vector director de la recta que pasa por esos dos puntos lo obteníamos restando las coordenadas de los puntos? ¿Sí? Q menos P no es otra cosa que el vector PQ, que le da la dirección a la recta, pero aplicado en el origen de coordenadas. Así que, ¿cómo escribíamos la ecuación vectorial de una recta que pasa por dos puntos? Así, x es igual a, usamos uno de ellos como punto de paso, y el vector director de la recta lo construimos rectando a esos dos vectores, Q menos P. De nuevo, acá podríamos haber puesto Q, acá podríamos haber puesto P menos Q, y seguía siendo una ecuación vectorial de la recta que pasa por P y por Q. En este caso, si yo reemplazo, ¿qué me queda? X igual, esta X grande, recuerden que es un punto de la recta, XY, ¿no?
Bien, las coordenadas de P, menos 1, 3. Más T por Q menos P. La coordenada X, ¿qué voy a hacer? 5 menos 1, que es lo que está escrito acá. Y en la coordenada Y, ¿qué voy a hacer? Menos 2, menos 3, que es lo que tenemos escrito acá. De manera que la ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos P y Q es X igual a menos 1, 3, más T por 6 menos 5. 5 menos 1 no es otra cosa que 5 más 1, que es 6. Menos 2 menos 3 es menos 5. Bien, ya tengo la ecuación vectorial. ¿Cómo pasábamos de la ecuación vectorial a sus ecuaciones paramétricas? ¿Se acuerdan que las ecuaciones paramétricas eran decir cuánto vale la coordenada X y cuánto vale la coordenada Y de un punto de esta recta? Bueno, con la práctica lo hacemos mentalmente. Yo lo voy a mencionar y después lo voy a mostrar. Pero este X es un XY. La coordenada X va a ser menos 1 más 6t. Y la coordenada Y va a ser igual a 3 menos 5t. Tenemos que adquirir la habilidad de poder hacerlo mentalmente, pero bueno, mientras tanto lo podemos ir escribiendo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para escribirlo? Y bueno, primero resuelvo toda esta suma. Yo sé que menos 1/3 más t por 6 menos 5 es menos 1/3 más 6t menos 5t, que es lo que hicimos acá. Y ahora, ¿cómo sumo vectores? Coordenada, coordenada. Menos 1 más 6t es la primera componente, 3 menos 5t es la segunda componente. Y ahora se ve, ¿no? Tengo dos vectores igualados, y dos vectores son iguales cuando componente a componente son iguales. Entonces, de acá, ¿qué voy a decir? Que x es igual a menos 1 más 6t, y que y es igual a 3 menos 5t. Y esas son las ecuaciones paramétricas. Teniendo la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas salen fácil. También, teniendo las ecuaciones paramétricas, la ecuación vectorial sale fácil, porque fíjense, ¿quién es el vector director? El que tiene, el que está multiplicando a t, al parámetro t, ¿sí? Y la primer componente es el que multiplica a t en la coordenada x. La segunda componente es el que multiplica a t en la coordenada y. ¿Ven? Ahí tengo el vector director. ¿Y dónde tengo el punto de paso? Y son las coordenadas libres que no acompañan a la t. ¿Sí? Menos 1 para la x, 3 para la y. Así que es muy fácil pasar de la ecuación vectorial a sus ecuaciones paramétricas, o de sus ecuaciones paramétricas a su ecuación vectorial. Bien, ¿cómo obtenemos la ecuación cartesiana? Una manera de obtenerla sencillamente es, recordemos que tenemos que llegar a algo así, ¿no? A x más bi más c igual a 0. Tenemos que saber cuánto vale a, cuánto vale b, cuánto vale c, para que esta ecuación represente a la recta anterior. Y habíamos llegado a que sus ecuaciones paramétricas eran x igual menos 1 más 6t y es igual a 3 menos 5t. Bueno, una manera de llegar a la ecuación cartesiana es despejar t, el parámetro t de esta ecuación, despejar el parámetro t de esta otra ecuación, y como t tiene que ser único para cada punto, igualamos. Entonces, si de la primera ecuación despejo t, ¿qué me queda? Este pasa sumando, este pasa dividiendo, es decir, t es igual a x más 1 dividido 6. X más 1 dividido 6. Hagamos lo mismo con la segunda ecuación. Despejemos la t de esta ecuación.
Entonces, ¿qué me va a quedar? I menos 3 dividido menos 5, t es igual a I menos 3 dividido menos 5. Ahora viene lo conceptual. Cada punto que obtengo de la recta tiene un único parámetro t, un único valor para t. Entonces, de acá lo que tengo que hacer es que esta cuenta me tiene que dar lo mismo que esta otra, si estoy hablando de un punto de esta recta. Entonces igualamos las expresiones de t. X más 1 dividido 6 es igual a I menos 3 dividido menos 5. Y esto ya tiene la forma de AX más BI más C igual a 0. Lo que hay que hacer es reordenar un poco las cosas. Por ejemplo, puedo hacer los productos cruzados, igualar los productos cruzados. ¿Sí? Puedo decir X más 1 por menos 5 tiene que ser igual a 6 por I menos 3. Ahora hago distributiva en cada miembro de la igualdad. Nos queda menos 5X menos 5 es igual a 6i menos 18. Y ya estamos, ¿no? Igualamos ahora 0 y tenemos la ecuación cartesiana de la recta, ¿no? Menos 5x menos 5i menos 5 más 18 va a ser más 13. Igual a 0. Es decir, para pasar de esta expresión a la última, lo que hago es igualar a 0. Bien, esta es la ecuación cartesiana de la recta que tiene por ecuaciones paramétricas estas de acá, y que tiene por ecuación vectorial esta que construimos acá. Entonces tenemos que saber poder escribir la ecuación vectorial, poder escribir sus paramétricas y poder escribir su ecuación cartesiana. Y trabajar con la que más nos convenga. Vamos con un ejemplo. Nos dan dos rectas en sus ecuaciones cartesianas. Y nos piden que averigüemos si son o no paralelas. Entonces, si las dos rectas vienen expresadas de la misma forma, por ejemplo, como acá, que tengo la ecuación cartesiana de L1 y la ecuación cartesiana de L2, para decidir si son o no paralelas, basta con mirar sus vectores normales. ¿Cómo me construía un vector normal a esta recta? Con el vector de coeficientes. El vector de coeficientes para la recta 1 va a ser el vector 2, 3. ¿Cómo me construyo un vector normal a la recta L2? Con el vector de coeficientes de la recta 2, que tiene por componente X 4 y por componente Y 6. Fíjense que para poder obtener los vectores normales, la recta tiene que estar expresada en su ecuación cartesiana igualada a 0, o en todo caso igualada al número, al término independiente. Pero los términos con X e Y tienen que estar en un mismo lado de la igualdad. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Y ahí ya nos daríamos cuenta que son paralelos porque son múltiples las normas, en este caso. Exactamente, así de fácil es, ¿no? Habíamos dicho que si los vectores normales son paralelos entre sí, las rectas también serán paralelas entre sí. Y acá se ve fácilmente, ¿no? Yo vuelvo a lo de antes. Puedo mostrar que N1 es paralelo a N2 porque N2 es igual a 2 veces N1. Y puedo evitarme todo esto que aparece acá, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta si N1 es paralelo a N2? Y debería existir un número real C distinto de 0, tal que N2 sea igual a C por N1. Bueno, ya lo encontramos, porque es muy sencillo acá en R2. Ese número es 2. Pero si no sale fácil, tengo que hacer todo este trabajo, ¿no? Busco un número C que multiplicado por N1 me dé N2. Entonces multiplico y 4, 6 debe ser igual a 2C, 3C.
igualando coordenada a coordenada, 4 es igual a 2c, y 6 debe ser igual a 3c. De acá vale c igual 2, y de acá vale c igual 2. Obtuvimos un único valor de c, que es 2, por lo tanto, n2 y n1 son múltiplos escalares. Por lo tanto, n2 es paralelo a n1. Entonces, n2 es 2 veces n1. n1 es paralelo a n2, la recta L1 es paralela a la recta L2. Antes que siga, ¿se entendió esto? Sí, profe, Sí, gracias. profesor. Sí, Bien. profesor. Insisto, ¿se dan cuenta que no hacía falta hacer todo esto de acá? Porque se ve muy fácil cuál es el número que tengo que multiplicar a n1 para que me dé n2. Con mostrarlo ya está. Resulta que n2 es 2 veces n1. Listo, entonces n1 y n2 son paralelos. Entonces las dos rectas son paralelas. Vamos con otro ejemplo. Ahora quiero ver si estas dos rectas son perpendiculares entre sí. Vienen expresadas en su ecuación cartesiana. Entonces, me puedo construir los vectores normales a cada recta. El vector n1 normal a la recta 1 tendrá componentes 2, 3. El vector n2 perpendicular normal a la recta 2 tendrá componentes menos 3, 2. Y ahora Profe, me fijo. disculpe. Sí. Ahí también en este caso sería fácil. Son Sí, perpendiculares. Exactamente. En R2 es todo fácil. Las cosas se complican en R3 y en R mayor de A3, ¿sí? En esta cursada, si saben manejar R2 y R3, les va a ir bien. Hablamos de Rn, generalizamos propiedades a Rn, se las mostramos, pero básicamente lo que tomamos es que ustedes tengan la habilidad de manejarse en R2 y en R3. Y como ven, en R2 es muy fácil ver si dos vectores son múltiplos, o si son, es decir, si son paralelos, o si son perpendiculares. Para ver si son perpendiculares, ¿qué teníamos que hacer? El producto escalar entre ellos dos. Pero ya sabíamos que dos vectores, por ejemplo, si yo, ¿cómo me construyo un vector ortogonal a este? Cambio de lugares las coordenadas y le cambio el signo a una de ellas. Por ejemplo, menos 3, 2, al que tengo acá. Listo, seguro que estos dos vectores son perpendiculares entre sí. Pero lo tengo que mostrar. Y en un parcial, si les piden mostrar por qué L1 es perpendicular a L2, lo que van a hacer es esto. Muestran cómo obtuvieron los vectores normales y hacen el producto escalar entre ellos dos. Y muestran que da 0. En este caso, entonces, es 2, 3 escalar menos 3, 2. O al revés, menos 3, 2 escalar 2, 3. Dijimos que el producto escalar es conmutativo. Bien, ¿cómo hacemos esto? Menos 3 por 2 es menos 6. 2 por 3 es 6. Menos 6 más 6 es 0. Muy bien, el producto escalar entre ellos me da 0. Entonces los vectores normales, n1 y n2, son perpendiculares entre sí. Y si los vectores normales son perpendiculares entre sí, las rectas también son perpendiculares entre sí. Muy bien, ¿se entendió hasta acá? Porque ahora lo vamos a usar en el ejercicio, en uno de los ejercicios, quizás uno de los más complicados que había en la actividad en línea número 3. Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Muy bien, este era el ejercicio. Y si no era este, era muy parecido. Me dan 4 rectas y me piden que complete la tabla marcando una cruz en la o las opciones correctas. ¿Sí? Comparo L1 con L2. ¿Son paralelas? Meto una cruz acá. ¿Son perpendiculares? Meto una cruz acá. ¿Se cortan? Meto una cruz acá. Puede ocurrir
más de una opción correcta. Ahora, ¿puede ocurrir que sean paralelas y perpendiculares? No, esa opción no existe. No, no. Pero ¿puede ocurrir que sean paralelas y que se corten? No, tampoco, no se puede. ¿Y están seguros? ¿Qué pasa si las rectas son coincidentes? Es decir, tienen la misma dirección y pasan por los mismos puntos. ¿No son paralelas acaso? Y si son paralelas y coincidentes, tienen todos sus puntos en común. Por lo tanto, se van a cortar. Lo que pasa es que se cortan, uno se lo imagina como una cruz, pero se cortan significa tienen al menos un punto en común. Entonces, si son paralelas, cuidado, puede ser, si son paralelas y distintas, no se cortan. Pero si son paralelas y coincidentes, se van a cortar. Es más, se cortan en todos sus puntos. Bien. Si son perpendiculares, ¿se cortan? Sí. Se cortan. Sí. Y esto es algo que puedo asegurar porque estoy en R2. Cuando pasemos a R3, resulta que en R3 hay más espacio. Entonces suceden más cosas. Y puede ocurrir que dos rectas sean perpendiculares en R3 y no se corten. Pero en R2, si son perpendiculares, se cortan. Es decir, en realidad, dos rectas, si no son paralelas y distintas, se cortan en R2. Así que si son perpendiculares, se cortan. Si no son paralelas y no son perpendiculares, se cortan. Si son paralelas y coincidentes, se cortan. Si son paralelas y distintas, no se cortan. Profesor, la forma de darme cuenta de que son paralelas y no distintas, digamos iguales, Sí. es que sean iguales enunciadas o no. Porque si no, no me da, o sea, ¿cómo llegaría haciendo un procedimiento que son paralelas iguales? Mira, te explico cómo hacerlo. Vos viste que una misma recta puede venir presentada con dos ecuaciones vectoriales diferentes, ¿no? Sí. Porque el vector director puede ser cualquier múltiplo que le dé la misma dirección. Y el punto de paso puede ser cualquier punto de la recta. Entonces, por ahí tenés dos rectas que vienen expresadas con ecuaciones vectoriales que parecen diferentes, pero representan la misma recta. Entonces, me fijo, a ver, si los vectores directores son paralelos, listo, ya sé que son paralelas. ¿Cómo me doy cuenta si son distintas o no? Es muy sencillo, mira. Si son paralelas y tuviesen un punto en común, ¿no serían coincidentes? ¿Te das cuenta? Con que analice si un punto de una recta, me fijo, si un punto de una recta está en la otra. Si está en la otra, ya está, las dos rectas son coincidentes, son la misma recta, porque son paralelas y tienen un punto en común. Ahora, si un punto de la recta no está en la otra, entonces son paralelas y distintas. Es decir, son paralelas no coincidentes y no se van a cortar. Eso te lo voy a mostrar ahora con los cálculos. Bueno. Bien, lo que quería mostrarle es que la recta L1 viene en su ecuación cartesiana, ¿no? No está igualada a 0, pero si yo paso el 1, me queda igualada a 0. ¿Cuál sería el vector normal de esta recta? ¿Qué componentes tendría? 1, 1. 1, 1, perfecto. Coeficiente de x, esto lo puedo pensar como 1 por x más 1 por y. Coeficiente de x, componente x. Coeficiente de y, componente de y. L2 y L3 vienen expresadas en sus ecuaciones vectoriales. Y L4 viene expresada en sus ecuaciones paramétricas. Bien. Es muy sencillo analizar, como vimos hace un ratito, si dos rectas son paralelas o perpendiculares o ninguna de esas dos posibilidades, cuando las rectas vienen presentadas de igual manera. Es decir, cuando sus ecuaciones son vectoriales o sus ecuaciones son ambas cartesianas.
Y acá no pasaba esto, porque una recta viene en su ecuación cartesiana, otra en la ecuación vectorial, otra en las paramétricas. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Y una estrategia podría ser, expreso todas las ecuaciones de la misma forma. Por ejemplo, a ver, tengo 4 rectas y 2 ya están en la ecuación vectorial, y bueno, las otras 2 las paso a la forma vectorial. ¿Sí? Acá lo que dije hace un ratito, mira, 2 rectas distintas y paralelas no se cortan. En R2, 2 rectas distintas y paralelas no se cortan. Y esto vale para cualquier Rn. 2 rectas distintas y paralelas no se cortan. Ahora, en R2 vale lo que sigue. Cualquier otra relación entre ellas resultan rectas que sí se cortan. Puede ser paralelas y coincidentes, se cortan. Perpendiculares, se cortan. Oblicuas, se cortan. Así que en R2 es todo muy fácil. Si quiero saber si se cortan o no, me fijo. ¿Son paralelas? Si la respuesta es sí. ¿Son distintas? Si la respuesta es sí, no se cortan. Si la respuesta es son paralelas y coincidentes, la respuesta es sí se cortan. Cualquier otra posibilidad son rectas que se cortan. Si son perpendiculares, se cortan. Si son oblicuas, se cortan. Bueno, les decía recién, L2 y L3 ya venían presentadas en su ecuación vectorial. Escribamos a L1 y a L4 también en su ecuación vectorial. L1 viene presentada en su ecuación cartesiana. Vamos a ver cómo pasar de la ecuación cartesiana a la forma vectorial. Esta era la ecuación cartesiana de L1. Si yo despejo la y, entonces me queda que y es igual a menos 1 menos x. Ahora, teniendo la ecuación cartesiana expresada de forma explícita, es decir, una de las 2 variables está explicitada, en este caso la y, miren qué fácil es pasar de la ecuación cartesiana a las paramétricas. Voy a decir, por ejemplo, que la x vale t. Es decir, t va a ser el parámetro. La x vale t. Si la x vale t, ¿cómo me quedaría expresada la y? Y me quedaría menos 1 menos t. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende lo que hice? Lo vuelvo a explicar. Tengo la ecuación cartesiana. Despejo una de las variables. En este caso despejé la y. Y ahora digo, bueno, por ejemplo, esta va a ser t. Entonces, esta otra, ¿cómo va a quedar? Me va a quedar menos 1 menos t. Y ya esto no se parece a lo que vimos hace un ratito, ¿no son las ecuaciones paramétricas de una recta? Consulta, profe, ¿siempre es conveniente despejar la i? Mira, podés hacer, es indistinto. El beneficio de despejar la i es que por ahí, si te piden graficar, entonces es más fácil graficar dándole, estamos acostumbrados a graficar dándole valores a x y obteniendo el correspondiente de y, ¿sí? Pero podrías haber despejado la x, y si despejabas la x, ¿quién iba a valer t? La i. Exactamente, y la x te hubiese quedado expresado en función del parámetro. Bien, entonces, en este caso, va de nuevo, despejo la y, me quedó menos 1 menos x, de la ecuación cartesiana. Ahora digo que x es t, entonces y va a ser menos 1 menos t. Y estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Sí? Yo si quiero la puedo pensar así, x es igual a 0 más 1 por t, a esta ecuación, ¿no? Y es igual a menos 1 por t. Entonces, ¿cómo pasamos de las ecuaciones paramétricas a la ecuación vectorial? Y decimos, xy, o x grande, es igual, las coordenadas de un punto del paso van a ser 0 y menos 1, más t por las componentes del vector director van a ser los coeficientes que multiplican a la t, 1 y menos 1.
¿Se ve cómo pasamos de la ecuación cartesiana a la ecuación vectorial? Despejamos una de las variables, a la otra la llamamos t, a la que despejamos la escribimos en función de t, y tenemos las ecuaciones paramétricas. Con las ecuaciones paramétricas, xy es lo que llamábamos x grande, igual el número que no multiplica a t, va a ser la coordenada, van a ser las coordenadas del punto de paso. Acá va a ser 0 para la i, no está un número que no multiplica la t, no se ve acá, ¿no? Porque acá, si dice t, ¿qué tengo que pensar? ¿0 por t? 0 por t da 0. Si está la t sola, significa que es 1 por t. Bien, entonces los términos que no multiplican a la t van a ser las coordenadas del punto de paso, 0 y menos 1. Y los coeficientes que multiplican a la t van a ser las componentes del vector director, 1 y menos 1, el vector director. ¿Cómo es la ecuación vectorial? X igual al punto de paso más t por el vector director. Muy bien, eso con respecto a la recta L1 que venía expresada en su ecuación cartesiana. L4 venía presentada en sus ecuaciones paramétricas. Esta era L4. Puedo pasar a su ecuación vectorial como hicimos recién, ¿no? Voy a decir que L4 va a ser la recta de ecuación x igual a p más t por a, donde p es el punto de paso y a es el vector director. Bien, x grande, que lo puedo escribir como xy. El punto de paso va a ser 0, 0, 1, ¿no? 0, 1. Y el vector director va a ser 1, 2. ¿Se entendió cómo pasé de la paramétrica a la vectorial? Sí, profesor. ¿Se ve? Bien. ¿Y cómo pasé de la cartesiana a la vectorial? Sí, sí. También, Bien. sí. Entonces ahora tengo mis 4 rectas, pero expresadas en su ecuación vectorial. La recta L1 es x grande igual 0 menos 1 más t por 1 menos 1. La recta R2 es x grande igual a t por 2 menos 2. La recta L3 es x grande igual a t por menos 1 más 3, 5. Y L4 es la recta de ecuación vectorial x grande igual 0, 1 más t por 1, 2. Entonces, ahora, si quiero ver si son paralelas o perpendiculares, lo único que tengo que ver es qué pasa con los vectores directores. Por ejemplo, miremos L1 y L2. ¿Cuál es el vector director de L1? El 1 menos 1. ¿Cuál es el vector director de la recta L2? El 2 menos 2. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasa entre estos dos vectores? ¿Cómo son? ¿Paralelos, perpendiculares, oblicuos? Son paralelos, ¿no? Porque es el 2 menos 2, lo puedo pensar como 2 multiplicado por el 1 menos 1. Sí. ¿Está bien? Ven, acá yo lo hice directamente. Estoy mostrando que un vector es múltiplo escalar del otro, mostrando el C. En vez de buscar el C, lo muestro, porque es fácil. Si yo acá me equivoqué, ¿no? Sí, 2 sí, menos se 2. equivocó, iría 2. Acá no es menos 2, es un Positivo. 2. Después lo voy a Exactamente, son corregir. 2. Antes de enviárselos lo voy a corregir, ¿sí? Esto no es menos 2, es un 2, ¿sí? Bien, entonces, como un vector es múltiplo escalar del otro, los vectores directores son paralelos. Por lo tanto, las rectas son paralelas, ¿sí? Bien, todavía no sé si se cortan o no se cortan. Lo que puedo decir de L1 y L2 es que son paralelas, y si son paralelas no son perpendiculares. Pero no sé si se cortan. Se cortan si son coincidentes. No se cortan si son distintas. ¿Cómo me doy cuenta si dos rectas paralelas son distintas o coincidentes?
Bueno, si son paralelas y tienen un punto en común, entonces necesariamente van a ser coincidentes. Y se van a cortar en todos sus puntos. Entonces, fíjense, a ver, tengo un punto de L1. Sí, L1 no pasa por aquí. Me fijo si este punto está en L2. Si este punto está en L2, entonces L1 y L2 son paralelas y además coincidentes porque tienen un punto en común. ¿Y cómo hacíamos para ver si un punto está en una recta? Reemplazamos, quiero ver si este punto está en esta recta. Entonces lo que hacíamos es reemplazar el punto donde dice XY y ver si existe un valor de t. Es decir, quiero ver si existe un valor de t que multiplicado por el vector 2 menos 2 me da el punto 0 menos 1. Acá multiplicamos y nos queda que la coordenada x, 0, deberá ser igual a 2t. Y la coordenada y, menos 1, deberá ser igual a menos 2t. Fíjense, de acá no queda otra que t valga 0, ¿no? Y de acá no queda otra que t valga menos un medio. Si yo despejo acá la t, o digo, más fácil, ¿por cuánto hay que multiplicar a 2 para que me dé 0? Por 0, ¿no? Y si yo despejo t de acá, ¿por cuánto hay que multiplicar a menos 2 para que me dé menos 1? Por un medio. Pues si no, bueno, piensen esto que lo pasamos dividiendo, y menos 1 dividido en menos 2 es un medio. Bien, como pueden observar, no obtuvimos un único valor de t. ¿Qué significa entonces? No existe un único valor de t que multiplicado por este vector me dé el 0 menos 1. Por lo tanto... No son coincidentes. Claro, porque este punto no está en la recta 2. Un punto que tomé de la recta 1 no está en la recta 2. Entonces, como son paralelas y no tienen un punto en común, entonces son rectas paralelas y distintas. Y si son paralelas y distintas, no se cortan. Ya está, ya con L1 y L2 puedo indicar en esa tabla que habíamos armado que son paralelas y que no se cortan. Bien, ahora comparemos las rectas L1 con L3. L1 viene expresada en su ecuación vectorial de esta manera, L3 viene expresada en su ecuación vectorial de esta otra. Bien, los vectores directores tengo que mirar. ¿Cuál miro? ¿Este con este? No, No, con el que acompaña la T. Exactamente. Cuidado que eso puede ocurrir en un examen. Fíjense que acá en vez de poner, acá tengo P más T por A. ¿Y acá qué tengo? T por A más P. Entonces, cuidado, el vector director es el que acompaña al parámetro. El vector director de L1 es el 1 menos 1. Y el vector director de la recta L3 es menos 1 menos 1. Y si alguno ya es práctico con las cuentas, me va a poder decir que, bueno, estos dos vectores son perpendiculares entre sí. Porque si hago el producto escalar, ¿qué hago? A ver, 1 por menos 1 es menos 1. Menos 1 por menos 1 es más 1. Y menos 1 más 1 es 0. Listo, estos dos vectores son perpendiculares. Por lo tanto, estas dos rectas son perpendiculares. Y si las rectas son perpendiculares, ¿se cortan o no? Sí. Se cortan sí. porque estoy en R2. Si estoy en R3, cuidado, puede ocurrir que no. Bien, entonces les muestro, porque hay que mostrarlo. Hago el producto escalar entre el vector director de la recta L1 y el vector director de la recta L3. Resuelvo este producto escalar, me da 0. Entonces, el vector director de la recta L1 es perpendicular al vector director de la recta L3. Eso me asegura que las rectas son perpendiculares y que se cortan. Y finalmente comparamos las rectas L2 y L4. Venían expresadas vectorialmente con estas ecuaciones.
El vector director del E2 es 2 menos 2. El vector director del E4 es 1, 2. A simple vista vemos que no son paralelas. Porque esta recta, este vector no es múltiplo escalar de este otro. Y haciendo una cuenta fácil, nos podemos fijar si son perpendiculares. A ver, hago el producto escalar. 2 por 1, 2. Tampoco. Menos 2 por 2 es menos 4. Y 2 menos 4 es menos 2, no es 0. Listo, no son paralelas y no son perpendiculares. En ese caso voy a decir que son oblicuas. Y si son oblicuas, se cortan. Entonces, sus vectores directores no son paralelos. Lo tengo que mostrar. ¿Sí? Me fijo si existe un valor de C, de manera que el vector director de esta recta sea igual a C por el vector director de la otra recta. ¿Cómo hacemos eso? De esta manera, ¿no? 2 debe ser igual a C. Menos 2 debe ser igual a 2C. De acá ya tengo un valor para C. Y si despejo C de acá, me queda que vale menos 1. ¿Hay un único valor de C? No. No, listo. No. No son Entonces estos dos vectores no son paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Y si los vectores directores no son paralelos, las rectas tampoco lo son. Veamos si los vectores directores ya lo anticipamos, que no son ortogonales. Bueno, hagamos el producto escalar. El vector director de una recta escalar por el vector director de la otra. Y recién lo hicimos mentalmente. 2 por 1, 2, menos 2 por 2, menos 4, 2 menos 4, menos 2, y menos 2 no es 0. Así que estas dos rectas, estos dos vectores no son perpendiculares. Por lo tanto, las rectas tampoco lo son. Cuando dos rectas no son ni paralelas ni perpendiculares, decimos que son oblicuas. Y si son oblicuas, se cortan. Ahora vamos a llevar toda esta información a la tabla. Me tomé el trabajo de graficar, porque me podrían haber dicho, ¿y para qué todo este lío? ¿Por qué no las meto en el GeoGebra a cada una de las rectas que me dieron? Y me fijo si son paralelas, si son perpendiculares, o ninguna de las dos. Si se cortan, y hasta el GeoGebra me puede devolver el punto donde se cortan. Bueno, porque en R2 todo es muy fácil, pero en R3 ya no es tan fácil. Y tenemos que aprender a hacer, y aprenderlo a hacerlo algebraicamente, es sencillo si lo aprendemos desde R2. Bien, miren, acá están las ecuaciones vectoriales de cada una de las rectas. La recta azul era X igual, punto de paso, vector director, ¿sí? 0 menos 1 es el punto de paso. 0 menos 1, este es el punto 0 menos 1. Y el vector director es el 1 menos 1. 1 menos 1. Este de acá es el vector director. ¿Cuál es la recta que pasa por este punto y tiene este vector director? L1, la recta azul. Vamos con L2. El punto de paso es el origen, porque no aparece, ¿no? Y no aparece un punto acá sumando. Entonces, bien, ¿cómo obtengo puntos? Dándole valores a t. Si t vale 0, ¿qué me queda? Que un punto de paso es el 0, 0. Listo. Mi recta L2 pasa por este punto. ¿Cuál es el vector director? 2 menos 2. 2 para la X menos 2 para la Y. Este es el vector director de la recta L2. ¿Cuál es la recta que pasa por el origen y tiene este vector director? La que dibujamos en marrón, L2. Con L3. L3 traía esta ecuación vectorial, donde el punto de paso es 3, 5 y el vector director es menos 1, menos 1. Busco el punto de paso. 3, 5. Este es el punto de paso de la recta L3. El vector director es menos 1, menos 1. Menos 1 para la X, menos 1 para la Y. Este es el vector director de la recta 3. Bien, ¿cuál es la recta que tiene la dirección de este vector y pasa por este punto? Y la que hemos dibujado en verde.
Finalmente, la recta L4 tiene esta ecuación vectorial donde 0, 1 es el punto de paso y 1, 2 es el vector director. 0, 1. ¿Cuál es el punto 0, 1? 0 para la X, 1 para la Y. Este es el punto, 0, 1. El vector 1, 2. 1 para la X, 2 para la Y. Este es el vector director. ¿Cuál es la recta que tiene a este vector director y el punto de paso? L4. Bien, ahora con este gráfico es muy fácil responder a la tabla que nos habían dicho. ¿L1 y L2 son paralelas? Sí, son paralelas. ¿Se cortan? Si son paralelas no son perpendiculares. ¿Se cortan L1 y L2? No, porque vemos que son paralelas y distintas. Así que meto una cruz solamente ahí. Ahora miro L1 con L3. L1, la azul, con L3, la verde. Bien, veo que se cortan a 90 grados, ¿no? Entonces, ¿son paralelas? No. ¿Son perpendiculares? Sí. Y ojo, son perpendiculares porque el vector director de L3 es perpendicular al vector director de L1. Porque el producto escalar entre los dos me da 0. Bien. Y si son perpendiculares, se cortan. Entonces, ¿son paralelas? No. ¿Son perpendiculares? Sí. ¿Se cortan? Sí. Completo con cruces ahí. Finalmente, L2 y L4. L2 es la recta marrón, L4 es la recta anaranjada. Como se ve, no son ni paralelas ni perpendiculares. Y lo mostramos antes. Y bueno, dos rectas, en ese caso decimos que L2 y L4 son rectas oblicuas. Y dos rectas oblicuas se cortan. Así que no son paralelas, no son perpendiculares, se cortan. Son oblicuas, se cortan. Bien, este era el ejercicio de la actividad que resolvieron el sábado, este fin de semana, que tenía como dificultad esa que aparecían algunas rectas expresadas en su ecuación cartesiana, otras en su ecuación vectorial, otras en sus ecuaciones paramétricas. Y bueno, había que poder distinguir cada una de ellas. Y poder decir, bueno, es fácil ver cuando dos rectas son paralelas o cuando son perpendiculares, si tengo escrito sus ecuaciones en la misma forma. Es decir, si tengo sus ecuaciones vectoriales, miro los vectores directores. Si los vectores directores son paralelos, las rectas son paralelas. Si los vectores directores son perpendiculares, las rectas son perpendiculares. Si no pasa ninguna de las dos cosas, serán oblicuas y en ese caso siempre se cortan. Si tengo escritas las ecuaciones en su forma cartesiana, ¿cómo hago para darme cuenta si son paralelas o perpendiculares? Me construyo un vector normal a cada recta con el vector de coeficientes y lo que pase entre esos vectores va a pasar entre las rectas. Si los vectores de coeficientes son paralelos, las rectas serán paralelas. Si los vectores de coeficientes son perpendiculares, las rectas serán perpendiculares. Si no pasa ni una ni las dos cosas, las rectas serán oblicuas y se cortan. Muy bien. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profesor. Sí, sí. Sí, profesor. Vamos con rectas de R3. Adivinen cómo es la ecuación vectorial de una recta en R3. Así. No, pero es lo mismo que en R2. Sí, es lo mismo que en R2. La ecuación vectorial de una recta en R3 es igual a la ecuación vectorial de una recta de R2 y es igual a la ecuación vectorial de una recta en Rn, en cualquier Rn. Lo que va a cambiar es que ahora X es un punto que habita en R3, por lo tanto va a tener tres coordenadas, X y Z. P, el punto de paso, es un punto que habita en R3, tendrá tres coordenadas, P sub 1, P sub 2, P sub 3. T va a seguir siendo un número real, que llamamos parámetros,
Y A, el vector director, va a ser un vector de R3. Tendrá 3 coordenadas, A sub 1, A sub 2, A sub 3. Bien, esto es lo que dije antes, ¿no? X es un punto cualquiera de la recta, tendrá 3 coordenadas porque habita en R3. P es un punto de la recta, de siempre, si a T le doy el valor 0, un punto de la recta es un punto de estos infinitos, es P. Como estamos en R3, entonces P va a tener 3 coordenadas. T va a seguir llamándose parámetro, que insisto, siempre escribimos T, pero si yo acá escribo R por A, sigo teniendo la misma ecuación. No importa cómo lo llamemos al parámetro. Mientras no lo llamemos como llamamos a alguna de las coordenadas, entonces está bien. Bueno, A es el vector director, que como habita en R3 va a tener 3 componentes. Y el vector director es lo que define la dirección de la recta. Entonces, igual que en R2, si yo conozco un punto por donde pasa la recta y su vector director, entonces es muy fácil construir su ecuación vectorial. Claro, ahora es difícil representar una recta en R3. ¿Por qué? Y porque generalmente dibujamos o en una pantalla el graficador, que es plana, o en una hoja, que también es un plano. Y tanto la pantalla como la hoja tienen 2 dimensiones. Y en esas 2 dimensiones quiero dibujar algo que habita en 3 dimensiones. Entonces tengo que hacer uso de la imaginación. Por ejemplo, tengo esta recta, ¿ven? X grande, que va a ser X, Y, Z, igual a el punto de paso, más T por el vector director. ¿Sí? De nuevo, estoy en R3, ahora todo tiene 3 coordenadas. Este de acá es el punto de paso, el que acompaña al parámetro es el vector director. Bien, acá hubiese estado piola que yo me lo hubiese pasado al GeoGebra y les mostraba, porque con el GeoGebra yo puedo hacer rotar la figura. Este es el eje X, el eje Y y el eje Z. Si yo lo miro desde arriba, entonces voy a ver exactamente la coordenada 3, 2, y si lo miro desde, por ejemplo, este costado, voy a ver las coordenadas en Y y en Z. Si lo miro desde este costado, voy a ver, o desde arriba, perdón, voy a ver las coordenadas del eje X y el eje Y. Entonces, una manera de entender que este punto de acá es el punto 3, 2, 3, es mostrándolo en el GeoGebra y haciendo rotar la figura, para ver que efectivamente la coordenada X es 3, acá no se ve, pero la coordenada X va a ser 3, y la coordenada Y va a ser 2, y la coordenada Z va a ser 3. Así que yo les recomiendo que jueguen con el GeoGebra. Ahora en R3 está bueno hacer rotar la figura para darnos cuenta de lo que sucede. Porque, por ejemplo, nunca voy a saber si 2 rectas perpendiculares se cortan en R3 mirando un gráfico. Porque el gráfico es plano, y en el plano siempre 2 rectas perpendiculares se cortan. Pero en R3, si yo lo hago rotar, ahí me voy a poder dar cuenta si esas 2 rectas se cortan o no se cortan. Bien, tenemos la ecuación vectorial de una recta. Ya sabemos que es igual a la de R2, nada más que ahora va a tener 3 componentes, cada punto, cada vector. ¿Cómo pasábamos de la vectorial a sus ecuaciones paramétricas? Y muy fácil, reemplazando donde dice X grande, voy a tener X y Z, o si quieren X sub 1, X sub 2, X sub 3. Donde dice P, vamos a tener P sub 1, P sub 2, P sub 3. Donde dice A sub 1, A sub 2, A sub 3. Entonces, recuerdan, esto era X grande. X grande es X y Z. Igual, todo esto era P, el punto de paso, más T por A, el vector director.
¿sí? Y teniéndolo expresado así, escribir las ecuaciones paramétricas ya es un ejercicio que podemos hacerlo. Miren, ¿a qué va a ser igual la coordenada X? Y va a ser igual a la suma entre P sub 1 y T por A sub 1. ¿Cuál es, ¿a qué va a ser igual la coordenada Y? Y va a ser igual a P sub 2 más T por A sub 2. Y la coordenada Z va a ser igual a P sub 3 más T por A sub 3. Vamos con el ejemplo. Nuestro ejemplo era X igual a 3, 2, 3 más T por 1, 2, 2. Bien, entonces, esta X es X y Z. Coordenada X, ¿a qué va a ser igual? A 3 más T. La coordenada Y va a ser igual a 2 más 2T. Y la coordenada Z va a ser igual a 3 más 2T. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Como ahora estoy en R3, fíjense que la igualdad de un vector en R3, esto es un vector, y esta suma me va a dar un vector. Entonces va a ser igual, la igualdad va a pedir que los vectores sean iguales coordenada a coordenada. Como estoy en R3 voy a tener 3 coordenadas. Entonces una igualdad vectorial se transforma en 3 igualdades numéricas, una para cada coordenada. Bien, vamos a un ejercicio. A ver, hallar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los dos puntos. P, 1 menos 1, 1, Q, 0, 1 menos 2. ¿Cómo hacíamos eso en R2? En R2 decíamos, bueno... Profe, disculpe, ¿le hago una consulta? Sí. Sería todo lo mismo que en R2, nada más que ahora es en R3, ¿verdad? Todos los mismos pasos. Los mismos pasos, nada más que ahora, como estoy en R3, todo va a tener 3 coordenadas. ¿Está bien? Pero fíjate, ¿cómo escribíamos? Y me dan 2 puntos, el punto de paso es cualquiera de ellos dos. Y el vector director lo obtengo restando Q menos P o P menos Q. ¿Sí? ¿Ves? Punto de paso y el vector director con 2 puntos lo obtengo haciendo Q menos P. Por ejemplo, a ver, elijo como punto de paso a P y vector director Q menos P. Bien, esto es el vector Q menos el vector P. Y si restamos, que lo podemos hacer mentalmente, es 0 menos 1 menos 1. 1 menos menos 1 es 1 más 1. 2. Menos 2 menos 1 es menos 3. ¿Sí? Ya está. Esta es la ecuación vectorial de la recta que pasa por P y por Q. Teniendo la ecuación vectorial, salen fáciles las ecuaciones paramétricas. Si esta X grande es un punto cualquiera de la recta, de coordenadas X y Z. La coordenada X, ¿a qué va a ser igual? 1 menos T. La coordenada Y, ¿a qué va a ser igual? A menos 1 más 2T. Y la coordenada Z, ¿a qué va a ser igual? 1 menos 3T. ¿Se entiende? Es lo mismo que hacíamos en R2, solamente que ahora con 3 coordenadas. Fíjense que en las ecuaciones paramétricas, los números sueltos, es decir, los que no acompañan a la T, son las coordenadas del punto de paso. Y los números que acompañan a la T son las componentes del vector director. Menos 1, 2, menos 3. Así que es todo como antes. Si quiero saber si dos rectas son paralelas o perpendiculares, hago lo mismo que en R2. Si los vectores directores son paralelos, las rectas serán paralelas. ¿Y cuándo me doy cuenta si dos vectores son paralelos? Si veo que uno es múltiplo del otro. Si los vectores directores son perpendiculares, las rectas serán perpendiculares. ¿Cómo me doy cuenta? Y haciendo el producto escalar. Si el producto escalar me da 0,
esos vectores son perpendiculares y las rectas también lo serán. Bien, a ver. Hallar la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto P y es paralela a la recta de ecuaciones paramétricas x igual a 1 menos t, y igual a 1 más 2t, z igual a menos 1 más t. Es decir, quiero una recta que sea paralela a esta, ¿sí? Se dan cuenta que son las ecuaciones paramétricas, nada más que en vez de poner una debajo de la otra, las separamos con un punto y coma, ¿no? Pero si yo esto lo escribo acá abajo, y esto lo escribo abajo, voy a tener coordenada y vale tanto, coordenada y vale tanto, coordenada z vale tanto, y todas expresadas en función del parámetro t, con un punto de paso y un vector director. Bien, entonces, queremos una recta que sea paralela a esta que nos dieron, pero que pase por este punto. Y nos piden la ecuación vectorial. Necesitamos el punto de paso, lo tenemos. Necesitamos el vector director, no lo tenemos, pero nos dicen que nuestra recta es paralela a esta otra. Bien, eso ya lo sabemos hacer, ¿no? Si quiero que mi recta sea paralela a esta que tenemos acá, necesito el vector director de esta recta. ¿Y cómo lo escribimos a ese vector director? Fíjense, en vez de escribirlo así en forma horizontal, si lo escribo, como decía recién, en forma vertical, poniendo cada coordenada una debajo de la otra, entonces los números que multiplican a la t van a ser las componentes del vector director. Los números sueltos van a ser las componentes del punto de paso. Bien, así que yo quiero una recta que pase por este punto y que sea paralela a esta recta. Si es paralela a esta recta, cuyo vector director es el vector menos 1, 2, 1. Entonces, necesito un vector que sea múltiplo de este. Profesor, ¿no está mal el punto de paso ahí? Dice 0, 1 y menos 1, ¿no sería 1, 1 y menos 1? No, porque 1, 1 y menos 1 es el punto de paso de esta recta. Y esta es la ecuación de la recta que te piden. Ah, ok. La recta claro. que te piden pasa por este punto y es paralela a esta recta, ¿ves? Esta recta es la de acá. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué uso de esta recta? Por ejemplo, su vector director. Si yo acá meto el mismo vector director, ¿no voy a tener una recta que es paralela a esta? Sí, ¿no? Y bueno, ¿y acá qué pongo? El punto de paso. ¿Por dónde quiero que pase? Por aquí. Listo. ¿Se entendió? Es un ejercicio típico. Me piden una recta que pase por un punto y sea paralela a otra. Bueno, uso el vector director de esta recta como vector director de la recta que me piden y uso el punto de paso que me dan. Y tengo la ecuación vectorial de esa recta. Bueno, ahora otro ejercicio. Quiero la ecuación vectorial de una recta que pasa por este punto y que es perpendicular a esta otra recta, la recta que tiene esta ecuación vectorial. Acá es muy fácil ver el vector director, ¿no? 2 menos 1, 1. Si la recta que me piden tiene que ser perpendicular a esta, ¿cómo tendrán que ser sus vectores directores? Y tendrán que ser perpendiculares. Entonces voy a necesitar un vector que sea perpendicular al 2 menos 1, 1. Es decir, voy a necesitar un vector director que multiplicado escalarmente por este vector me dé 0. Bien, ¿y cómo se consigue un vector? En R2 era fácil, ¿no? Porque invertíamos dos componentes y le cambiábamos el signo a una de ellas. ¿Y en R3 Profe, cómo se...? Sí. Ahí mentalmente podría ser 1 menos 2, 0. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan que en R2 cambiábamos dos coordenadas? Le cambiábamos de lugar las coordenadas y le cambiábamos el signo a una de ellas.
Bueno, en R3 podemos hacer lo mismo, pero con la tercera coordenada, a la tercera coordenada le damos el valor 0. Por ejemplo, mira, yo acá no sé si hice lo mismo que dijiste, que propusiste vos. No, yo acá cambié, quiero un vector normal a este, cambié de lugares estas dos coordenadas, la X y la Y. ¿Se ve? Y le cambié el signo a esta. Y le di 0 a la otra coordenada. Entonces, de nuevo, miren, cambio de lugar dos coordenadas y le cambio el signo a una de ellas y la tercera coordenada le pongo un 0. ¿Sí? Podríamos haber, creo que vos elegiste ponerle 0 a esta, ¿no? Sí, exactamente. Bien, entonces, ¿cómo sería? Y cambio de lugares estas dos y le cambio el signo a una. Por ejemplo, sería el vector 1, 2, 0. Ese es otro vector que es perpendicular a este. Bueno, yo acá elegí cambiar de lugar las coordenadas X y Z, permutarlas y cambiarle el signo a una de ellas, y la coordenada Y le puse 0. Entonces me quedó... O sea, en definitiva se puede jugar, nada más que de 0. Exactamente, lo importante es que el producto escalar entre este vector que vos te construís y el vector de la recta que te dieron, te dé 0. ¿Por qué? Porque te piden que sean perpendiculares, ¿sí? Y si son perpendiculares, sabemos que los vectores directores tienen que ser perpendiculares. Y eso sucede cuando el producto escalar da 0. Bien, entonces, para armar el vector A, el vector director de la recta que me piden, tomamos el vector conocido de la recta dada, hacemos 0, una de sus coordenadas, y a las otras dos las cambiamos de lugar, y a una le cambiamos el signo. Entonces, le doy 0 a una de las coordenadas, por ejemplo a esta. Las otras dos van a ser las coordenadas que tenía de este vector, cambiadas de lugar, y una de ellas cambiada de signo. ¿Sí? Este 1 lo pongo acá, este 2 lo pongo ahí, y le cambio el signo a 1, por ejemplo a este. Me quedó -1, 0, 2. Y si no estoy seguro, verifico. ¿Qué tiene que pasar cuando haga el producto escalar entre este vector y este otro? Y si son perpendiculares, esta cuenta me tiene que dar 0. Y como ven, da 0, ¿no? -1 por 2, -2. Al poner 0 acá, este otro producto no me aporta nada, ¿no? Porque 0 por -1 es 0. Y 2 por 1 es 2. -2 más 0 más 2 da 0. Muy bien, me conseguí un vector que es perpendicular al vector director de la otra recta. Entonces, necesito, para escribir la ecuación vectorial, un vector director y un punto de paso. El vector director es este, porque es perpendicular al de la recta que me dieron. Y el punto de paso es el 1 menos 1, 0. ¿Cómo queda la ecuación vectorial? Así. X igual punto de paso más t por el vector director. ¿Está? Bien, esto hay que practicarlo en R3, es bastante sencillo cuando uno comprende lo que está haciendo. Bien. Hace un ratito les dije, ojo, en R3 es un espacio más grande que R2. Entonces, en R3 suceden cosas que no pasan en R2. En R2, dos rectas perpendiculares se cortan. Sin embargo, en R3 puede ocurrir que sus direcciones sean perpendiculares, y lo van a hacer cuando sus vectores directores lo sean. Sin embargo, esas rectas no se cortan. En R3 decimos que rectas que no son paralelas y no se cortan se denominan alabeadas. Esas rectas entonces que no son paralelas y no se cortan las vamos a llamar rectas alabeadas. Vamos a un ejemplo. Determinar si las siguientes rectas son perpendiculares.
y hallar si existe su intersección. Una recta me la dan en su ecuación vectorial. Punto de paso, vector director. La otra recta me la dan en sus ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Las ecuaciones paramétricas, el punto de paso sus componentes son los números que no multiplican a la t. En este caso 0, ¿no? 0 para la x, 1 para la y, 1 para la z. El punto de paso sería 0, 1, 1. Y el vector director está formado por las componentes de t. Acá la t está multiplicada por menos 1. Acá no está la t. Si no está la t, quiere decir que está multiplicada por 0. Y acá, de nuevo, está la t multiplicada por menos 1. Así que la recta 2 tiene vector director menos 1, 0, menos 1. Bien. Y esto es lo que necesito para ver si dos rectas son perpendiculares. Ver qué pasa con sus vectores directores, ¿no? Si el producto escalar entre el vector de la recta 1 y el vector director de la recta 2 me da 0, esas rectas son perpendiculares. Si no, no lo son. Bien, entonces nos fijamos si el producto escalar entre el vector director de la recta 1 y el vector director de la recta 2 me da 0. Hacemos el producto escalar. Fíjense que es menos 1 por menos 1, más 2 por 0, más 1 por menos 1. Esto me da 1, esto me da 0, y esto me da menos 1. Y esta cuenta me da 0. Bien, el producto escalar entre los vectores directores de la recta me da 0. Eso significa que ellos son perpendiculares y por lo tanto las rectas también son perpendiculares. Bien, ¿qué más nos pedían? Hallar si existe su intersección. Es decir, queremos ver si se cortan y si se cortan, ¿dónde? ¿Cómo hacíamos eso? Y teniendo las ecuaciones vectoriales, fíjense, acá tengo de nuevo las ecuaciones paramétricas de la recta 2. X igual a menos t, y es igual a 1, z igual a 1 menos t. Bien. Acá tengo las coordenadas del punto de paso, acá tengo las coordenadas del vector director. Entonces la ecuación vectorial de la recta R2 va a ser x igual a 0, 1, 1, más t por menos 1, 0, menos 1. Bien. ¿Por qué en vez de t puse t'? Y porque voy a hablar de dos rectas. Ya t lo usé acá. Como voy a hablar de otra recta, no tiene por qué ser el mismo valor que pongo acá, meterlo acá. Entonces me conviene elegir un nombre distinto. Puede ser t' o puede ser r. Pero cuando quiero ver si dos rectas se cortan, voy a escribir las ecuaciones vectoriales de ambas, pero en el parámetro voy a usar diferentes letras. O la misma letra, pero diferenciadas con una tilde ahí. Y ahora que tenemos las ecuaciones vectoriales de ambas rectas, la pregunta es, ¿existe un valor para t? Fíjense, ¿existe un valor para t y un valor para t' que hagan que esta cuenta me dé igual a esta cuenta? Es decir, que me permitan obtener un mismo punto. Es decir, el punto donde se cortan. Bien, ¿cómo hacíamos eso? Bueno, igualando, ¿no? De nuevo, miren lo que dije recién. Esta cuenta, quiero ver si existe un t, de manera que esta cuenta sea igual a esta cuenta. Es decir, si existe un t y un t', que hagan que esta cuenta me dé lo mismo que esta otra cuenta.
Y eso es lo que escribí acá, ¿ven? Esta es la ecuación de la primera recta sin la x grande. Y esta es la ecuación de la segunda recta sin la x grande. Bueno, entonces ahora resuelvo esta suma, ¿sí? Acá me queda, la coordenada x va a ser 0 menos t. La coordenada y va a ser 1 más 2t. Y la coordenada z va a ser menos 1 más t. Del otro lado, también hago la cuenta, la suma entre estos vectores. 0 menos t va a ser la coordenada x. 1 más 0t, es decir, directamente 1 va a ser la coordenada y. Y 1 menos t', cuando digo t estaba diciendo acá t', ¿no? 1 menos t' será la coordenada z. Ahora que lo hemos escrito así, estos dos vectores van a ser iguales y son iguales sus componentes. Es decir, 0 menos t debe ser igual a 0 menos t'. 1 más 2t tiene que ser igual a 1. Menos 1 más t tiene que ser igual a 1 menos t'. Me quedó un sistema de 3 ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? Con 2, t y t'. Resolvemos este sistema. Por ejemplo, por el método de Gauss. Para usar el método de Gauss necesito reordenar cada una de las ecuaciones, ¿no? Fíjense que si yo reordeno, la primera ecuación me va a quedar menos t más t' igual a 0. La segunda, 2t más 0t' es igual a, lo paso restando, me queda 1 menos 1, 0. Y en esta última ecuación me queda t más t' es igual a 1 más 1, que es 2. Es decir, reordeno todo esto de manera que me quede como un sistema de ecuaciones, ¿sí? Con las incógnitas ordenadas en un miembro de la igualdad y los términos independientes del otro lado de la igualdad. Ahora puedo escribir la ecuación, la matriz ampliada de este sistema. ¿Sí? Fíjense, los coeficientes de t son menos 1, 2 y 1. Los coeficientes de t' son 1, 0 y 1. Los términos independientes son 0, 0, 2. ¿Qué hacíamos con esta matriz ampliada? Tratábamos de triangularla, ¿no? Por ejemplo, tratábamos de convertir en 0 a este coeficiente y a este otro, ¿sí? A ver qué cuentas hice acá. Para convertir en 0 a este, multipliqué por 2 la primera fila y la sumé con la segunda fila. Menos 2 más 2, 0. 2 más 0, 2. 0 más 0, 0. Para convertir en 0 a este elemento, sumé la fila 1 con la fila 3. Menos 1 más 1, 0. 1 más 1, 2. 0 más 2, 2. Bien. Y fíjense, yo acá digo, este sistema es incompatible. ¿Por qué? No esperé a sacarme de encima este 2, por ejemplo. Yo podría decir, bueno, si hago, reemplazo la fila 3 por fila 2 menos fila 3. Entonces me va a quedar 2 menos 2, 0. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. 0 menos 2 es menos 2. ¿Y qué me quedaría? 0 igual a menos 2. Es un sistema incompatible. Pero yo no necesité llegar a eso, porque si yo vuelvo a reescribir de la matriz ampliada el sistema que me queda, ¿cómo sería? Menos x, perdón, eran t y t'. Menos t más t' igual a 0. 2 veces t' vale 0. 2 veces t' vale 2. ¿Puede haber un número que multiplicado por 2 me dé dos resultados distintos?
No existe eso. Si multiplico t' por 2 y me da 0, no me puede dar 2. Entonces acá ya encuentro un absurdo, y si es un absurdo significa que este sistema no tiene solución. Y si este sistema no tiene solución, ¿de dónde salió este sistema? De decir, bueno, si hay un punto en común entre las dos rectas, entonces quiere decir que hay un t y un t' que hacen que la cuenta me dé lo mismo. Al llegar a la conclusión de que el sistema es incompatible, entonces, ¿qué estamos diciendo? Y que no existe un valor de t y un valor de t' que hagan que esta igualdad se verifique. Entonces, ¿qué significa? Que las rectas no se cortan. Entonces, cuando obtengo un sistema incompatible, la conclusión es que no existen un t y un t' que verifiquen esta igualdad. Y esto significa que las rectas no tienen un punto en común. Luis, Bien, esto sí. nos quedamos sin tiempo. Ah, bueno, a ver si llegamos a la última. ¿Ya son las 7? Las 7. Bueno, quedaba, les voy a enviar lo que faltaba, que era una última diapositiva, ¿sí? Así que, bueno, chicos, a trabajar, a consultar. Les recuerdo que el parcial llega hasta rectas en R2, ¿sí? Esto que empezamos a ver hoy, rectas en R3, no va incluido en el parcial. Lo empezamos a ver para que después no se nos acumulen temas. Así que bueno, esperamos sus consultas y esperamos que les vaya bien en el parcial. Esperen que les veo la cara. Ahí está. Muy bien.